Esta exposición está enmarcada en el contexto académico de la Maestría en Educación, mención Gerencia y Liderazgo Educativo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de la Unidad Curricular Filosofía de la Educación, dictada por el profesor Andrés Alfonso Luciani. Los integrantes de este equipo son Arcaya Merlis, Arnae Rosberg, Chirinos Amanda, Cotopo Margelis, Martínez Alfredo y mi persona Marisol Carrero. Vamos a hablar aquí sobre la época postcontemporánea de la filosofía y sus aportes en educación. La palabra filosofía tiene su origen griego. Está atribuida a Platón. Filosofía significa philo, que es amor, y sopía, que es saber, o sea, amor al saber o a la sabiduría. La filosofía se enmarca, ¿verdad?, en un devenir histórico de la humanidad, que ha traído consigo una variedad de conceptos diferentes sobre la filosofía, y esto se debe a que la historia transcurre y con ella se establecen eventos y personajes destinados a dividir esos momentos en etapas. Vamos a comenzar en primer lugar con Sócrates, quien es considerado el maestro de la filosofía. Este autor dispone que el hombre es un ser moral y que la máxima sabiduría consiste en conocerse a uno mismo. Después tenemos a Platón, quien establece que solo a través de la filosofía se llega a conocer la verdad. Aristóteles afirmaba que la filosofía es la ciencia teórica de los principios y primeras causas de lo que es el ser y el conocer. Es entonces cuando la filosofía es el estudio de los fundamentos. Y Kant reduce la filosofía a la epistemología, englobando la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. En cuanto a la historia de la filosofía postcontemporánea, podemos decir que al surgir el positivismo, que fue creado en Francia por Augusto Comte, se da uno de los primeros distanciamientos entre la filosofía moderna y la contemporánea. Podemos decir entonces que la filosofía contemporánea resalta el poder de la razón, que analiza, crea y transforma el mundo. Aquí la filosofía vuelve a centrar la atención en el ser humano. La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. Se le llama así también a la filosofía producida por filósofos que aún están vivos, y como no hay una fecha exacta para marcar cuándo comenzó, se dice que fue a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Es aquí, en el siglo XX, cuando la filosofía contemporánea se va a dividir en dos ramas, una rama analítica y una rama continental. En cuanto a la rama analítica, promulga un enfoque lógico y justificable del conocimiento. Todos los problemas que estudia la filosofía pueden ser resueltos de manera racional. Sus corrientes son el naturalismo. Su consigna era la de contemplar a la filosofía como si fuera una ciencia natural más. La filosofía psicológica y de la mente se basaba en un sistema de comprensión empírico, científico y conductista. Y la filosofía del sentido común surgió como respuesta a las corrientes del escepticismo y el idealismo. Y por último, la filosofía del lenguaje ordinario, que planteaban que los problemas filosóficos en la mayoría de los casos se debían a confusiones en la interpretación del lenguaje. En cuanto a la rama continental, es de carácter más especulativo e intuitivo y en clara oposición con la rama analítica. Sus corrientes son la fenomenología, que proponía la posibilidad de realizar un cálculo descriptivo de las estructuras esenciales de lo que era dado. Otra corriente fue el estructuralismo, que está orientado a la investigación
de las estructuras que otorgan significados a eventos en una cultura. El existencialismo, por un lado, estudiaba el análisis de la existencia humana y por el otro, la centralidad de la elección humana. Y por último, la hermenéutica, que se encarga de estudiar e interpretar escritos filosóficos, religiosos, jurídicos, etc. En cuanto a las características de la filosofía postcontemporánea, podemos decir que ubica la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas del conocimiento profesional. Hay autonomía de la mente humana con predisposición a anular la creencia en Dios. Existe un pensamiento único, hay una interpretación creativa e innovadora del texto universal del pensamiento humano, existe una preocupación dominante por el ser humano y la filosofía contemporánea es una reestructuración de la historia. Esta exposición está enmarcada en el contexto académico de la Maestría en Educación, mención Gerencia y Liderazgo Educativo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de la Unidad Curricular Filosofía de la Educación, dictada por el profesor Andrés Alfonso Luciani. Los integrantes de este equipo son Arcaya Merlis, Arnae Rosberg, Chirinos Amanda, Cotopo Margelis, Martínez Alfredo y mi persona Marisol Carrero. Vamos a hablar aquí sobre la época postcontemporánea de la filosofía y sus aportes en educación. La palabra filosofía tiene su origen griego. Está atribuida a Platón. Filosofía significa philo, que es amor, y sopía, que es saber, o sea, amor al saber o a la sabiduría. La filosofía se enmarca, ¿verdad?, en un devenir histórico de la humanidad que ha traído consigo una variedad de conceptos diferentes sobre la filosofía, y esto se debe a que la historia transcurre y con ella se establecen eventos y personajes destinados a dividir esos momentos en etapas. Vamos a comenzar en primer lugar con Sócrates, quien es considerado el maestro de la filosofía. Este autor dispone que el hombre es un ser moral y que la máxima sabiduría consiste en conocerse a uno mismo. Después tenemos a Platón, quien establece que solo a través de la filosofía se llega a conocer la verdad. Aristóteles afirmaba que la filosofía es la ciencia teórica de los principios y primeras causas de lo que es el ser y el conocer. Es entonces cuando la filosofía es el estudio de los fundamentos. Y Kant reduce la filosofía a la epistemología, englobando la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. En cuanto a la historia de la filosofía postcontemporánea, podemos decir que al surgir el positivismo, que fue creado en Francia por Augusto Comte, la filosofía contemporánea en el siglo XX supone un periodo muy corto y muy pobre tal vez, porque el desarrollo de la industria se suponía implicaba el progreso del país, por lo que el conocimiento científico alcanza preponderancia. De esta manera se trata de conocer para lograr un dominio afectivo de la naturaleza. En el siglo XX nosotros encontramos cambios y representantes en todos los campos de la actividad humana. Observamos procesos sociales muy importantes. El capitalismo ingresa a su fase superior, cuyas propias contradicciones desencadenan la Primera y Segunda Guerras Mundiales, así como que llevan al desarrollo de estados socialistas. Es así que la ciencia desarrolla muchísimo en sus distintos niveles, abordando ámbitos de la realidad antes no estudiados.
notamos cómo la psicología, la biología y las matemáticas registran avances importantísimos, pero es en la física donde ha acontecido una auténtica revolución. Revolución científica de una trascendental repercusión filosófica, ya que modifica el panorama del mundo y propone nuevos modelos metodológicos y conceptuales de interpretación de la realidad. La filosofía contemporánea en el siglo XX supone un periodo muy corto y muy pobre tal vez, porque el desarrollo de la industria se suponía implicaba el progreso del país, por lo que el conocimiento científico alcanza preponderancia. De esta manera se trata de conocer para lograr un dominio afectivo de la naturaleza. En el siglo XX nosotros encontramos cambios y representantes en todos los campos de la actividad humana. Observamos procesos. Se puede decir que el siglo XX se encarga de las agitaciones producidas por una serie de conflictos en el discurso filosófico sobre las bases del conocimiento, con las certezas clásicas derrocadas y con nuevos problemas sociales, económicos, científicos y lógicos, como ya lo expuse anteriormente. La filosofía del siglo XX se resolvió a intentar reformar y preservar y alterar o abolir viejos sistemas de conocimiento. Se puede decir que el siglo XX se encarga de las agitaciones producidas por una serie de conflictos en el discurso filosófico sobre las bases del conocimiento, con las certezas clásicas derrocadas y con nuevos problemas sociales, económicos, científicos y lógicos, como ya lo expuse anteriormente. La filosofía del siglo XX se resolvió a figuras seminales incluyen a Søren Kierkegaard, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Ernst Mach y John Dewey. La epistemología y su base eran su preocupación central, como se puede apreciar en el trabajo de Martin Heidegger, Karl Popper, Claude Lévi-Strauss, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. La metafísica orientada fenomenológicamente apoyaba al existencialismo y finalmente a la filosofía postestructuralista, con personajes o filósofos como Jean-François Lyotard, Michel Foucault y Gilles Deleuze. También fue notable el surgimiento de filósofos pop que promulgaban sistemas para arreglárselas con el mundo. A la inversa, algunos filósofos han intentado definir y rehabilitar viejas tradiciones filosóficas, como lo han hecho Hans-Georg Gadamer y Aladirs MacIntyre, que ha revivido la tradición del aristotelismo. Figuras seminales incluyen a Søren Kierkegaard, Sigmund Freud. De acuerdo a varios libros de filosofía contemporánea que estuve leyendo para el desarrollo de este tema, otros artículos que pude también leer en internet, todos conducían a la misma conclusión, que fue la que, pues, a donde yo llegué realizando este tipo de reflexiones, y es que yo puedo decir que la filosofía contemporánea es la más corta y pobre debido a los mismos conflictos que surgieron. Muchos queriendo abolir, preservar, algunos yo los titulé como filósofos influencers, ya que anteriormente yo hablaba de este surgimiento de filósofos pop que solamente querían pues llevársela bien con la gente y decir cosas que atrajeran más esta popularidad hacia ellos y a estar bien con todo el mundo, como decimos coloquialmente. Entonces muchas opiniones iban, venían, y no fue hasta que se produjeron todas estas agitaciones que se hicieron las divisiones que ya mi compañera citó anteriormente, que se hicieron estas eh, separaciones entre filosofía analítica y continental. Entonces esa sería la respuesta o la conclusión a la cual hemos llegado
de por qué el siglo XX fue el periodo más corto y pobre de este momento. De acuerdo a varios libros de filosofía contemporánea que estuve leyendo para el desarrollo de este tema, otros artículos que pude también leer en internet, todos conducían a la misma conclusión, que fue la que, pues, a donde yo llegué realizando este tipo de reflexiones, y es que Dando continuidad a esta temática, ahora vamos a hablar acerca de los aportes del pragmatismo y del positivismo a la educación, entendiendo que el pragmatismo es nacido principalmente a partir de un método lógico. Esta teoría puede clasificarse como una filosofía naturalista y empírica que ha dejado sentir su influencia en todos los campos del saber humano, pero desde una perspectiva educativa busca principalmente enseñar el método de la ciencia para dar valor a la razón y sembrar valores democráticos en los seres humanos, es decir, que da gran confianza en la capacidad del hombre para resolver los pequeños y grandes dilemas de su vida, basándose en la experiencia y el respeto por las decisiones que se toman. Seguidamente, rechaza los métodos autoritarios y la imposición de normas. Considera que es necesario respetar la dignidad humana y organizar el sistema escolar en forma democrática, ya que la verdadera educación es la que desarrolla en las personas la capacidad para orientarse debidamente y por sí mismas en la vida. Otro de los aportes es el concepto pragmático de la instrumentalidad de las ideas, es decir, que si el pensamiento y la acción permanecen unidos, entonces la educación basada exclusivamente en libros es incompleta. Por lo tanto, para que un estudiante pueda reconstruir sus experiencias, debe necesariamente experimentar con los objetos significativos de su ambiente. Otro aporte trata de la mente como desarrollo humano logrado a través del proceso social. La función social de la educación y el énfasis en el estudio del lenguaje son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Es necesario estimular en el estudiante las habilidades sociales que van a permitir el desarrollo del carácter del mismo. Finalmente, la educación tiene que trabajar en conjunto con los elementos culturales que la rodean e incluirla en su programa. El docente debe mostrar preferencia por los valores que su sociedad considera buenos. La educación para un educador pragmático se da en función de una cultura, en una sociedad determinada y en una época específica de la historia. En síntesis, los aportes del pragmatismo a la educación radican en ayudar a las personas a comprender mejor la manera de razonar e investigar, salir del mero adiestramiento de facultades y busca el crecimiento, trabajar más en función de una formación de seres humanos correctos, con capacidad de pensar por sí mismos y con una mirada crítica. Dando continuidad a esta temática, ahora vamos a hablar acerca de los aportes del pragmatismo y del positivismo a la educación, entendiendo que el pragmatismo es nacido principalmente a partir de un método lógico. Esta teoría puede clasificarse como una filosofía naturalista y empírica que ha dejado sentir su influencia en todos los campos del saber humano, pero desde una perspectiva educativa busca principalmente. Por otra parte, la doctrina filosófica del positivismo, iniciada por Auguste Comte en el siglo XIX, desde una perspectiva general afirma que la única clase de conocimientos que resulta válida es la de carácter científico. En un sentido educativo, el positivismo expresa que cualquier actividad debe efectuarse en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia, dejando los siguientes aportes a la educación. Principalmente se basa en la idea de que el único medio de conocimiento posible es la experiencia verificada, a través de los sentidos mediante el método científico. Considera que el conocimiento proviene de lo observable y es objetivo, por lo cual los fenómenos son factibles para una medición y un conteo. El siguiente aporte es que existe un orden único que tiende al progreso indefinido de la sociedad. Este orden rige el curso de lo que ocurre. Para el positivismo, el individuo no es el constructor de la realidad social, sino que es la propia sociedad la que crea al individuo. Además, en la teoría del conocimiento positivista, el conocimiento ya está dado, naturalizado y elaborado, es decir, que se presenta sin fracturas.
no conociendo el proceso histórico de su construcción ni la indagación del mismo, sino simplemente su aceptación como tal, lo que quiere decir que el individuo no construye su propio conocimiento. Otro aporte es que su interés es explicar, controlar y predecir, donde la naturaleza de la realidad la describe como algo singular, tangible, fragmentable, y su objetivo fundamental es la generalización mediante metodologías educativas cuantitativas. Finalmente, el positivismo ha provisto de bases epistemológicas a las ciencias. A pesar de los rasgos negativos que distinguen tanto al positivismo como al pragmatismo, sus aportes a la práctica pedagógica han contribuido mucho al desarrollo de nuevos paradigmas que continúan vigentes actualmente en el proceso educativo. Por otra parte, la doctrina filosófica del positivismo, iniciada por Auguste Comte en el siglo XIX, desde una perspectiva general afirma que la única clase de conocimientos que resulta válida es la de carácter científico. Constructivismo. No es un proceso que deje en libertad al estudiante para que aprenda a su propio ritmo. Es más bien un enfoque que plantea la existencia de una interacción entre docentes y estudiantes. El origen del constructivismo se le puede encontrar en las posturas de Vico y Kant siglo XVIII, e incluso mucho antes con los griegos Araya, Alfaro y Andonegui. Otros como Piaget, Ausubel y Vygotsky. El constructivismo ha dado valiosos aportes a la educación. Plantea que el proceso educativo debe ir más allá de los textos instructivos, de acatar o de recibir órdenes, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte en una educación con significado y sentido, tanto para quienes educan como para quienes son educados. Materialismo, posición filosófica que considera la materia como principio, origen y causa de todo lo que existe. Materialismo pedagógico, son aquellas facetas del materialismo que inciden en la teoría y práctica educativa. La búsqueda de la felicidad será el móvil fundamental del proceso educativo. Plantea que la principal labor de la educación debe ser la de remover ciertos obstáculos como la religión, ya que es considerada como una distracción irracional y peligrosa. El materialismo pedagógico se hace propulsor de técnicas que pongan directamente al alumno delante de las realidades materiales o de la ciencia. Maestrante Rosberg Arnáez. Aportes a la educación de la filosofía moderna hasta nuestros días. En retrospectiva, desde Sócrates, pensadores que pertenecen a épocas y tradiciones filosóficas muy diversas han formulado ideas filosóficas acerca de la educación. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XX para poder hablar propiamente de la filosofía de la educación como disciplina académica. Y comprendamos que esta filosofía contemporánea aborda las corrientes surgidas a partir, bueno, en realidad de finales del siglo XIX y el siglo XX hasta la actualidad. Y es importante señalar que busca respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Jamás debemos confundir la filosofía contemporánea con la moderna, ya que esta última fue desarrollada, en primer lugar, en una etapa previa del siglo XIX, perdón, y que se distingue de la filosofía contemporánea, ya que se centra en el estudio, su tema central es el estudio y análisis del ser humano y la razón. Algunos personajes que han sido influyentes o que inciden en la construcción de la filosofía contemporánea, Immanuel Kant, Karl Marx, que aunque no se dedicó a escribir específicamente sobre pedagogía, realizó aportes clave, tales como la crítica al modelo de la escuela tradicional. Y aquí quiero indicar algo. Van a ir viendo cómo cada uno de los personajes que están acá presentes presenta cierta crítica a esta escuela tradicional, a este enfoque, a la forma en que se aborda este tema, a la forma en que se está llevando la educación, y que incluso hoy en día lo seguimos viendo en nuestras aulas, incluso en mallas curriculares que no se adaptan a la realidad social y al entorno que viven los educantes. Marx
además de criticar el modelo de la escuela tradicional, plantea la necesidad de una educación en función del sistema productivo, la implementación de una educación politécnica y el derecho a la escuela obligatoria y gratuita, entre otros puntos. Acá señalemos que hay dos corrientes que han surgido a partir del abordaje de la filosofía, como tal sería la filosofía analítica, la filosofía continental, y en este tema voy a señalar a John Dewey, quien es uno de, bueno, un pedagogo, uno de los pedagogos más originales, renombrados incluyendo de Estados Unidos, y que plantea su filosofía del instrumentalismo basada en la acción y experimentación. Según él, el docente pues debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. Esto lo vemos hoy en día, actualmente en nuestras aulas, en nuestros colegios, y es el hecho de que él plantea, o así nace, su metodología de los proyectos, en la que un grupo reducido de alumnos elige un tema y trabaja sobre. Dewey, bueno, el naturalismo pedagógico, que es un poderoso principio que sirvió de fundamento al surgimiento de la escuela nueva, que es una escuela que, bueno, señalaba que era importante denunciar y modificar los vicios de la educación tradicional, como era la pasividad, el intelectualismo, el magistrocentrismo, la superficialidad, etc. El verbalismo con el propósito de definir un nuevo rol. Lo importante era referir un nuevo rol de los diferentes participantes del proceso educativo. Así pues, se tiene que la noción del niño en este modelo debe estar basada en planteamientos del desarrollo, y el acto educativo debe tratar a cada uno según sus actitudes. Este es uno de los grandes aportes también de esta filosofía a la educación. Cabe señalar que el naturalismo manifiesta que en Dewey está su elaboración más elevada. Vemos un giro, luego, a los años 40, entre la década de los 50, de la filosofía analítica hacia un lenguaje ordinario. Aquí podemos mencionar a Wittgenstein, quien indica como una de las corrientes el positivismo lógico, que comienza en el siglo XX, que está dentro del derivada de la filosofía analítica. Esta se centra en términos lógicos, supuestamente universales e independientes de factores contingentes como la cultura, el lenguaje, la condición histórica, etc. En cambio, la filosofía del lenguaje ordinario enfatiza el uso del lenguaje que hacen los usuarios ordinarios. Esto hace que se acerque un poco más a disciplinas como la historia y la sociología, que yo mencionaría mucho. Un ejemplo bien clarito es del cómo es posible, o de que de verdad es posible, poder, filosóficamente hablando, expresarse. Incluso, aquí pongo como ejemplo al expresidente uruguayo, quien en sus intervenciones vemos que maneja este tema totalmente pues, de esa manera, para tratar de llegar de mejor manera a las personas. Y dentro de este encontramos la filosofía del lenguaje, lo mencionamos, la de la mente. En el conductismo es uno de las teorías más prominentes, y en el cual pues, los conductistas sostenían muy bien que toda la proposición sobre la mente era equivalente a proposiciones sobre conducta y disposiciones para actuar de modo particular, o bien que los estados mentales eran equivalentes a conducta y disposiciones para actuar. Hoy en día seguimos viendo en sistemas curriculares o medios curriculares, incluso, o en el quehacer del profesor, diario del profesor, cómo se sigue generando este tema del estímulo-respuesta para intentar conseguir un resultado. Este resultado normalmente es un alumno, entre comillas, bueno, o un alumno calificado, entre comillas, como malo. Entonces, esto viene de alguna manera, tiene una contraparte, que la podemos encontrar dentro de la epistemología, y específicamente con el constructivismo, y en este caso el constructivismo filosófico, que es proceso de formación individual del conocimiento y realidad que cada individuo bueno, se forma en su interior y que dependerá de experiencias previas, entornos, características propias, etcétera, en la que la persona, o sea, construye su realidad, pues, y en el que, cual obviamente a partir de lo que es significativo para él va a poder desarrollarse, y en el que obviamente pues el entorno va a tener cierta influencia y cierta incidencia. Incluso aquí quiero señalar un aporte que está haciendo la ministra de Educación en el Ecuador, en el que indica
que hay que salir de este paradigma tradicional educativo que se lleva, que hay que reestructurar las mallas y llevar a los chicos a parques, llevar a los chicos, sacarlos del aula como tal, y hacer que pueda vincularse con el resto, con la comunidad, con la sociedad, y que él, y a partir de ahí, pues el profesor pues, pueda apoyarlo en esta construcción de conocimiento. Vemos en la filosofía continental una aproximación o un estilo de filosofía que se hizo popular en el siglo XX también, incluye el marxismo, en el cual cita Marx el hecho de cambiar en el mundo en lugar de solo estudiar e interpretar. Vemos el estructuralismo, vemos el existencialismo, en que se puede señalar, por ejemplo, que como Heidegger señala que no fueron ni los antiguos griegos ni el propio Aristóteles quienes originaron estas rupturas de teoría y práctica, sino los intérpretes escolásticos. Vemos a Jean-Paul Sartre, quien denunció a la escuela burguesa, que lo tenemos, a la escuela burguesa como formadora de clases sociales en consonancia con su ideología comunista. La enseñanza que él observa en la escuela y critica es la impuesta por la ideología dominante, por la que esta dista de ser libre. Entonces, recordemos que Sartre para Sartre no hay valores a priori, sino que se construye cada sujeto con libertad. Pues al negar la existencia de Dios no hay tampoco un plan creador. Entonces el hombre se crea a sí mismo a través de sus acciones y a su vez reflejan la concepción de ese sujeto de cómo el hombre pues, debe ser. Encontramos la hermenéutica y como rama de la filosofía que se preocupaba por entender los hechos humanos considerando el contexto en el que sucede. Aquí quiero resaltar una escuela importante, fue la escuela de Frankfurt, quien criticó o planteó su rechazo a la racionalidad positivista y la distinción entre teoría tradicional y teoría crítica, y el maestro Paulo Freire, con su pedagogía liberadora, que marcó un avance cualitativo en las ciencias de la educación, al proponer una nueva mirada sobre cómo trabaja la cultura dominante para legitimar ciertas relaciones sociales. Vemos que que los fundamentos pues, de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. Ya volvemos a colocar en el alumno en la palestra del hecho, ¿ves? Como un agente activo del proceso. Entonces Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de la actividad pedagógica. Entonces, para cerrar, tenemos el feminismo filosófico, que aunque parte del siglo XVII, que se interroga sobre la peculiar situación de las mujeres, no tan solo dentro del conjunto social, sino sobre todo en el cómo han sido pensadas y cómo su sexo es contextualizado. Ella plantea, en el feminismo filosófico, una educación con perspectiva de género. Asume como una de sus principales tareas la de dirigirse a hombres y mujeres con el propósito de transformar la condición actual de las relaciones de género a través de un cambio de actitudes, valores y prácticas. En suma, reformularía la vida. Conclusión, históricamente, la filosofía se ha convertido en el mejor referente para la comprensión de la esencia, los problemas, el sentido y el significado de la educación. Por ello, todas las innovaciones pedagógicas han tenido como punto de partida a la filosofía. Siguiendo con la temática, mi nombre es el licenciado Alfredo Martínez. En este sentido, en la era digital y la educación. La era digital y la tecnología están instaladas en la vida de todos los estudiantes y en todas las sociedades, así como en todas las actividades culturales, políticas y educativas. Educar en tiempos de Internet implica una formación compatible con nuevas formas de entretener, producir, aprender y trabajar, respetando los estilos de cada individuo y comunidad virtual. El auge de las nuevas tecnologías y del mundo virtual tiene gran incidencia en la educación, pues posibilita nuevos procesos de enseñanza, aprovechándolos
de sus funcionalidades que ofrecen las TIC. Sin embargo, su utilización superficial y mal orientada puede generar limitantes en la producción de sentido crítico, así como en la participación en los procesos de aprendizaje y en la elaboración y exposición de ideas propias. Por consiguiente, el gran desafío es dar respuesta a las preguntas, como por ejemplo, ¿qué maestro requiere la educación actual que promueva el desarrollo de competencias en los estudiantes de hoy a través del uso adecuado de las TIC? Esta pregunta inmediatamente remite a una reflexión en torno a la función de la escuela y el uso de los medios tecnológicos como apoyo a los procesos de aprendizaje, pues las nuevas tendencias y realidades presentan una urgente necesidad multidimensional. El cambio de paradigma del docente, la diversificación de su rol en el aula de clase y la optimización de las nuevas condiciones modernas del estudiante o del docente, de su rol en el aula de clase y optimización de las condiciones modernas, nativo digital en un contexto generacional de tecnología de vanguardia, retos educativos en la era digital. Por ello, cuando se habla de los desafíos en la educación, se está hablando de un camino transitado, con algunas rutas conocidas y trazadas, con realidades críticas y complejas, pero sin líneas rectas, sin límites, sin mapas, con rutas exactas, con nuevas indagaciones y condiciones. Porque cuando se habla de condiciones sociales del contexto, en este caso de la escuela, hay que repensar con sentido crítico, asumiendo posición frente a la construcción de la realidad, en función de exigencias cognitivas y noxiológicas, pertinentes al momento histórico, dando el paso en la carrera para reforzar significativamente las experiencias de la escuela. Desde esta óptica es necesario empezar por resignificar los fines de la educación en la realidad cambiante a la que deben enfrentarse los jóvenes y con base en ese nuevo horizonte orientar los procesos pedagógicos y didácticos de manera que favorezcan acercarse a él e integren las nuevas lógicas de pensamiento, acción y comunicación. El reto de la escuela contemporánea se sitúa en la dificultad y necesidad de transformar el torrente desordenado y fragmentario de informaciones en conocimiento, es decir, en cuerpos organizados de proposiciones, modelos, esquemas y mapas mentales que ayuden a comprender mejor la realidad, así como la dificultad para transformar ese conocimiento en pensamiento y sabiduría. Los docentes debemos darnos cuenta de que no es aconsejable solamente dispensar información a los estudiantes. Hay que enseñarles cómo utilizar de forma eficaz la información que rodea y llena sus vidas, cómo acceder a ella y evaluarla, de forma crítica, analizarla, organizarla, recrearla y compartirla. La escuela deben convertirse en poderosos escenarios de aprendizaje, donde los estudiantes investigan, comparten, aplican y reflexionan. La educación virtual y pandemia, el confinamiento por el coronavirus 19 ha obligado a la humanidad a adaptarse a un nuevo modo de vida que da lugar a la creación de nuevos escenarios en los que prima el uso de nuevas tecnologías que van transformando los espacios físicos, mismos que paulatinamente fueron reemplazados por espacios virtuales. En la mayoría de los casos, la educación virtual en tiempos de pandemia no permite el acceso
a un aprendizaje significativo, ni mucho menos autónomo. La realidad que viven varias familias de clase media baja, sobre todo en América Latina, deja ver la precariedad de las políticas educativas para la era digital. No obstante, el cambio abrupto a una realidad virtual deja entrever las precariedades en el diseño de políticas para la era digital, debido a la crisis económica propia de la época. La gran mayoría de la población experimenta dificultades para acceder a este tipo de escenarios de aprendizaje por la falta de dispositivos digitales, falta de conectividad, escaso conocimiento sobre el uso de las TIC, un limitado capital cultural en los padres, entre otros. El proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia es un reto para toda la comunidad educativa. El cambio repentino de escenarios presenciales de aprendizaje a un escenario virtual limita el contacto social. Tal limitación puede traer consigo varias consecuencias. Por ejemplo, la relación directa entre sujetos y dispositivos digitales evitan reconocer las emociones y sentimientos de los otros. Llegamos a esta reflexión. Ante estas dificultades, el maestro de hoy requiere hacerse consciente sobre las exigencias al desarrollar nuevas tecnologías, sobre la necesidad de actualizarse y perfeccionarse en el uso de las mismas y en la forma de plantear y llevar el proceso de educar, para acabar con esa falsa idea de que la llegada del computador a la educación lo reemplazará o minimizará en su desempeño. Las nuevas tecnologías no podrán jamás reemplazar el potencial humano que aporta el docente. Y estos instrumentos comunicativos son una herramienta de apoyo muy valiosa que no se puede ignorar. En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación y la educación debe atender a la formación de nuevos ciudadanos interesados en aprender, favoreciendo el espíritu de búsqueda, estimulando habilidades intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender. Muchas gracias.